¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Living Zamora. Ya saben, ese programa, aunque nunca se lo digo, pues es una especie de cobertura, ¿verdad? A ese 8 Magazine que llevamos realizando durante toda la semana, pero centrándonos un poco más, como ya saben, en esa música, en esa cultura, en ese entretenimiento que les tratamos de llevar hasta el salón de sus casas. Hoy vamos a hablar un poquito de cine y más concretamente de cortometrajes, de un corto que viene a presentarnos su protagonista o su director, en este caso, como es Fernando Schweck. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, mucho gusto. Bueno, ¿cómo está siendo pues la vida de cineasta para Fernando, que ya lo tenemos más que conocido, podemos decirle de alguna manera, aquí en Zamora? ¿Cómo está yendo esa vida y sobre todo pues estos últimos días, ¿verdad? O estos últimos años, podemos decirlo de alguna manera, con este último corto que ahora presentamos un poquito y decimos el título también. Muy bien, pues el corto se llama Vivir de noche, lo rodamos hace 2 años aproximadamente en Zamora y justo hace unas semanas ha comenzado su fase de distribución, o sea que ya ha salido del equipo, por así decirlo, porque lo grabamos en el 2024, en febrero, luego ha pasado una larga fase de postproducción y finalmente he contratado una empresa distribuidora para que ahora elija cuáles son los mejores festivales para que el corto opte, intente obtener selecciones y ojalá premios. Claro, antes le preguntaba a Fernando pues por la fecha de estreno, pero todavía no la conocemos porque efectivamente, y como bien nos ha dicho Fernando, primero tiene que pasar esa fase de distribución, ¿verdad? Y pasar por esos distintos festivales donde, bueno, pues recibe alguna selección, alguna mención o algo especial en este caso, ¿no? Sí, un cortometraje habitualmente suele estar en circuito hasta máximo 2 años. Por ahora tenemos una fase de 6 meses inicial, como de toma de contacto con los festivales, a ver qué tal resulta, y luego en adelante miraremos si ampliarlo y ver qué tipo de estrategias podemos seguir en función de los resultados que den esos primeros 6 meses. Por tanto, los festivales requieren cierta exclusividad para ser ellos los únicos que puedan mostrar el corto al público y a la gente que lo tenga que juzgar, y luego en adelante pues ya miraremos la posibilidad de hacer proyecciones en Zamora para que lo vea la sociedad zamorana, porque lo más bonito de una obra de cine y de un corto es verlo en compañía, verlo en una sala de cine, comentarlo y si puede ser también hacer un coloquio y explicar un poquito cómo ha sido todo el proceso. Así que por ahora fase de distribución durante 6 meses y en adelante ya miraremos la posibilidad de hacer una proyección aquí en Zamora. Estaremos pendientes de todo ello, evidentemente. Vivir de noche, Fernando, cuéntanos un poquito acerca de todo esto, por qué ese título, cuéntanos o haznos un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que es Vivir de noche, y luego, si te parece, vemos un poco el teaser y explicamos un poquito. Cuéntanos. Vale, perfecto. El corto se llama Vivir de noche. Lo protagonizan 2 personajes, una mujer y un hombre, que se encuentran en la puerta de un hospital después de un suceso traumático. Entonces, esto hace que entablen conversación y acaben hablando de las dificultades de la paternidad y los diferentes problemas que pueden surgir cuando uno ya arrastra un bagaje con un trauma o con un drama interior, y cómo esa conversación va progresando hasta un clima dramático. No puedo contar mucho más porque al final es un corto y la sinopsis tiene que ser muy cortita también. Es de género dramático, es una historia que transcurre íntegramente de noche y está grabada en entornos de Zamora quizá menos habituales para la gran pantalla, porque sí que es cierto que a lo mejor se tiende a grabar más en el casco histórico, la catedral, en Soy Nevenka también se grabó, por ejemplo, en zonas del casco histórico. Claro. Y nosotros, para esta historia, que es una historia más íntima, más nostálgica, un poco más fría, hemos optado por la zona opuesta, yéndonos hacia el Ensanche, calles amplias, frías, de noche, con pocas personas, con pocos vehículos, que generen ese desasosiego o esa atmósfera de soledad, que creo que le queda muy bien a corto. Y para mí ha sido un placer grabar en Zamora en exteriores, porque El Alba, que fue el primer corto, lo rodé casi íntegramente en interiores, y esta vez Zamora tiene mucho protagonismo en la historia. ¿Te parece si vemos un teaser y seguimos desglosando? Perfecto. Venga, vamos allá. ¿Qué esperas de esta noche? Que se acabe cuanto antes. Aparte, Que todo salga bien. Y conocer a mi hija. ¿lo harás? Quédate con eso.
Bueno, Fernando, ¿por qué darle protagonismo, verdad, como decías, a esos espacios, ¿no?, de Zamora que a lo mejor no son tan conocidos o no hay tanta concurrencia de gente, ¿no?, y donde la noche pues son pues un poquito, podemos decir, más vacíos, ¿no?, en este caso? Sí, la idea era intentar hacer que la ciudad comunicara y generar una atmósfera propicia para la historia. Y además que yo creo que, es lo que te comentaba, Zamora no ha sido rodada en exceso, quizá en esas zonas de la ciudad, creo que aportan mucho, y también la idea con esta historia, aparte de yo contar una historia que tenía ganas de contar, es un poco mostrar lo que es capaz de ofrecer Zamora como plató cinematográfico, porque no solamente es bella y luce bien en sus zonas más históricas, sino también en las zonas de ampliación de la ciudad, y llamar la atención quizá en el exterior, que se anime más gente a venir y que el corto sirva también para proyectar yo lo que estoy contando y para que la gente lo vea y diga, pues Zamora es interesante, podemos ir a rodar, porque es bella, ofrece muchas posibilidades y además rodar aquí es muy sencillo y muy cómodo. O sea, Es verdad, Fernando, verdad que ha habido películas que, pues, que sí que han estado ambientadas aquí en Zamora, pero podemos decir que es una de las grandes olvidadas también en este sentido, ¿no? Como plató cinematográfico. Como bien. Sí, vienen producciones de forma muy esporádica, pero al final lo son Nevenka casi de forma accidental, porque no se pudo grabar en Ponferrada, y Celda 211 pues apenas tiene un par de escenas que son fuera de la cárcel, pero sí que es cierto que Zamora ofrece mucho, tanto la ciudad como la provincia. Nosotros hemos grabado en la ciudad y la gente cuando lo vea creo que le va a gustar ver a Zamora en la gran pantalla, si lo vemos en el cine finalmente, y también ver espacios que no son tan reflejados en la pantalla y que quedan muy bien con la historia, yo creo. La historia comienza en el hospital, si no me equivoco, Fernando. Exacto, sí, en la puerta de urgencias. La protagonista está esperando y es cuando se encuentra a esta otra persona, que es un desconocido. A mí siempre me han gustado mucho las historias de cine basadas en el diálogo, dos desconocidos que conectan por algún motivo en concreto, y ahí es donde empieza a construirse la relación entre ellos. ¿Cuáles son los protagonistas o quiénes son los protagonistas, quién encarnan pues a esos personajes que vamos a ver durante el cortometraje? Sí, la protagonista es Marta Levenfeld, que es una actriz de Madrid que yo vi en un cortometraje que me gustó mucho, y contacté con ella porque creía que el papel era ideal para ella. El otro protagonista es José María Esbeck, que también es familiar mío, yo tenía muchas ganas hace mucho tiempo de hacerlo junto con él. Y el tu primo concretamente, ¿verdad? sí. Que lo hablábamos antes. Y el tercer actor en Discordia es Carlos Zamora, que es un actor de aquí de Zamora también, y los tres creo que han hecho una gran labor. Yo ahora cuando los veo no me los imagino a los personajes siendo otros que no fueran los actores que están representándolos, y la verdad que la experiencia creo que muy grata con todos ellos. Contándome todo lo que me has estado contando antes, ¿podemos definirlo como una historia introspectiva a lo mejor, Fernando? Sí, sí, es una historia introspectiva, es una historia íntima, emotiva también, porque en el cine y en los cortometrajes siempre tiene que haber algún punto dramático de giro que haga al espectador engancharse con la historia. Y la primera parte podemos decir que está basada sobre todo en el diálogo y en la tensión que se genera entre ellos, pero también hay secuencias bastante bellas y emocionantes que están basadas sobre todo en la imagen y la música. ¿Da para película? A lo mejor te han hecho esta pregunta más veces, ¿no? Sí. Pero son 15 minutos, si no me equivoco, Sí. de cortometraje. No sé si da para hacer una película o lo has llegado a pensar en algún momento. Sí, mira, precisamente es un cortometraje que nace de una idea de película. Yo empecé a escribir un guión hace años y ese guión, bueno, está en borradores y está bastante avanzado por una parte y me gustaría seguir trabajando en él. Y pensé que la primera parte del guión, o esos primeros 15 minutos, podían ser un cortometraje. Y quién sabe, si en el futuro el cortometraje funciona y de alguna forma se puede continuar, sí que daría pie a que la historia continúe. O sea, yo sé cómo la historia continúa, sé que tiene más potencial, y así como El Alba era un corto autoconclusivo, que tenía un final definitivo, este corto tiene como una especie de final abierto, que aunque sí que cierra ciertos puntos y ciertos giros con algunos personajes, deja una pregunta en el espectador de ¿y qué pasará después? Estamos viendo imágenes, ahora mismo estamos viendo el cartel del cortometraje, pero a lo largo de esta entrevista, o por lo menos de estos últimos minutos, hemos estado viendo alguna imagen del rodaje. Fernando, ¿cómo ha sido ese...? Mira, de hecho ahora los estamos viendo. ¿Cómo ha sido ese rodaje de complicado? ¿Cuánto tiempo os ha llevado? Hablábamos antes incluso de 2 años. ¿Cómo es grabar un cortometraje aquí en Zamora y cómo es, o esos intríngulis, ¿no? Esa complejidad, ¿cómo ha sido? El rodaje fueron 2 días. Y en sí el rodaje como tal, bueno, es un corto y es sencillo porque es un fin de semana, que cuando tú grabas un proyecto de este estilo sueles intentarlo hacer un fin de semana, 2 días, para que la gente pueda trabajar en él.
Y luego la fase de postproducción un poco pues en cuestión de las agendas y en cuestión de pulir todos los detalles, que son muchos. Rodar el corto fue muy bonito, muy intenso, fue en el mes de febrero hace 2 años, que fue bastante frío, pero tuvimos bastante suerte con el clima y yo creo que todo nos acompañó. Además hay como una especie de anécdota, que es que desde entonces toda la ciudad entró en obras y el corto es justo antes de que todas las obras empezaran. Entonces, qué bueno. Claro, si en el teaser se puede ver cómo Cardenal Cisneros todavía no estaba en obras. Sí. Recuerdo que hay un plano en el que se ve la casa del obispo y también estaba sin la lona. Entonces yo recuerdo que luego pasaron unos meses y pensé, menos mal que lo grabamos en su día, porque si no ahora estaría lleno de grúas o de aceras levantadas, ¿no? Claro, Pero en ese momento seguramente el resultado no hubiera sido el mismo, ¿verdad, Fernando? Exacto, tuvimos mucha suerte, fue muy bien, grabamos durante 2 días y luego pues entran en cuestión la fase de música, la fase de sonido, el color, el montaje, y son fases que al final se demoran mucho y si quieres pulir muchos detalles tienes que ser muy minucioso y al final lleva tiempo. En esa parte de, bueno, dentro de lo que es el reparto del film, Fernando, también está incluido, si no me equivoco, en el apartado musical el grupo inadaptado, ¿no? ¿Verdad? Que Exacto, yo creo que no sí. lo hemos mencionado, Sí, ¿no? a mí siempre me ha gustado la idea de intentar contar con el mayor número de profesionales de Zamora, artistas me refiero. En el Alba ya lo hicimos, por ejemplo, la música la puso David Rivas y a mí me gustaba la idea de contar con Miguel Inadaptado, que además es amigo y es un gran artista. Y creo que uno de los momentos más poderosos del corto tiene que ver con él. No diré más porque al final si no sería desvelar mucho, pero mi idea siempre es intentar aglutinar el talento que hay aquí en Zamora, que creo que es mucho. Por último, Fernando, el Alba está trayendo muchas cosas positivas para ti, ¿no? Imagino todas esas selecciones, ¿verdad?, en festivales. ¿Cómo ha sido, podemos decir, la resaca, ¿no?, de ese Alba y cómo está yendo a cuenta de ello? Tuvo un buen puñado de selecciones, creo que fueron más de 10 en diferentes festivales. No obtuvo ningún premio, pero yo me llevo muchas satisfacciones, sobre todo por haberlo podido proyectar en Zamora en 2 ocasiones, en la Alhóndiga y en el Multicine, una experiencia muy bonita porque compartir el cine con la gente es lo más bonito de este arte. Y luego también, pues sí, agradecer siempre a la gente que nos apoya, porque si no estos cortometrajes no se podrían hacer. En esta ocasión es la Diputación de Zamora, Autoescuela Arias y Sanigest, y sin ellos no sería posible reunir a este equipo y hacer esta pequeña obra cinematográfica. De cara al futuro, bueno, yo creo que estamos pensando un poco, ¿verdad?, pues en lo que es la promoción de este cortometraje ahora mismo, pero no sé si Fernando ya está pensando en otros proyectos ya más adelante. Es verdad que estos trabajos siempre pues son un poco más costosos y más laboriosos y llevan un poco más de tiempo, pero no sé si estamos ya pensando en algo de cara al futuro. Te diré que sí, porque al final la mente siempre está pensando ideas nuevas. El cine siempre lleva su tiempo, pero ya tengo una idea que quiero hacer. Y si el Alba salió en el año 2023, este ha salido en el 2026, espero que a lo mejor en 2 o 3 añitos pueda tener un nuevo corto, que ya tengo la idea y creo que puede ser prometedor. Venga, danos una pincelada. Pues puede que sea de corte thriller. Qué bueno, ¿y nos quedamos ahí? Sí, no puedo decir mucho más. Venga, perfecto. Fernando, pues muchísimas gracias por estar aquí en Living Zamora, por contarnos un poquito más acerca de ese estreno que tendremos, pues esperemos dentro de muy poco, y a ver cómo va a vivir de noche en esos festivales. Muchas gracias. Nosotros continuamos en Living Zamora. A la vuelta de publicidad les contamos muchas cosas más en este programa. Ya estamos de vuelta en Living Zamora y lo hacemos para contarles todo lo que va a pasar a lo largo de este fin de semana, todas nuestras citas culturales. Lo vemos en nuestra agenda cultural. Comenzamos en el Teatro Principal de Zamora. Mañana sábado 28 de febrero a las 12 de la mañana, La Máquina del Tiempo. Ahí tenemos a la banda de música de Zamora de nuevo tocándonos un poquito de música y disfrutando de nuevo en el Teatro Principal con ellos. Ya los hemos tenido hace no mucho tiempo en el Teatro Principal con hasta 2 sesiones, pues los vamos a tener de nuevo mañana sábado con La Máquina del Tiempo en sesión de mañana a las 12. Del Teatro Principal nos desplazamos hasta un sitio bastante cercano, el Teatro Ramos Carrión. Hoy a las 5 de la tarde, Congreso Ahora Ilusión. Vamos
a tener a todas esas figuras importantes dentro de este Congreso donde la ilusión es importantísima y donde nos enseñan a no perder la ilusión. Y mañana, sábado 28 de febrero, también a las 12 de la mañana, el Congreso Ahora Ilusión, para conocer a nuevos personajes y nuevas personas importantes que, como digo, nos van a enseñar que la ilusión es importante dentro de nuestra vida. Cambiamos registro y nos vamos ya a conocer las citas musicales que vamos a tener en la Coda del Jazz hoy. A las 9 de la noche, David Otero lo vamos a tener en la canción de la semana, y mañana sábado Porfitos Rock Band también a las 9 de la noche, 28 de febrero, sábado, mañana. De la Cueva del Jazz hasta el Avalon, hoy 27 de febrero a las 9:30 de la noche, Monstruo Laberinto. Mañana, sábado 28 de febrero, Las Titis a las 9:30 con ese nuevo disco que ya os hemos presentado hace unas semanas. Y el domingo 1 de marzo, Flamenco a Bocajarro a las 6:30 de la tarde. Un poquito de flamenquito nunca viene mal, tampoco aquí en Zamora. Espacio 36, Ángel Almeida, la Galería de Arte, la exposición Ars Itinere, una meditación pensada hasta el 17 de marzo y una de las exposiciones más importantes para esta galería, la exposición 24 artistas zamoranos, 30 años de la galería, Espacio 36, no se la pierdan, 24 artistas zamoranos, 24 obras de esos artistas en la Biblioteca Pública de Zamora hasta el 20 de abril, la vamos a tener disponible. Y por último, es Museo Etnográfico de Castilla y León, la exposición Lo Sagrado en lo Cotidiano, hasta el próximo 12 de abril. Y me he ido yo de madre porque hay veces que la cabeza no funciona como tiene que hacerlo. El miércoles 4 de marzo vamos a tener el ciclo de cine arqueológico, los premios 25 FICAF en el Museo de Zamora. También esa es la última cita que tenemos en todas estas citas culturales que vamos a tener a lo largo de este fin de semana, incluso también con este Museo de Zamora para la próxima semana. Y como bien les decía, hoy a las 9 de la noche vamos a tener a David Otero en la Cueva del Jazz y nosotros, ahora sí, vamos a enseñarles unas pinceladas o vamos a empezar a disfrutar un poquito antes de esa cita a las 9 de la noche en la Cueva del Jazz con la canción de la semana, que es Capo, de David Otero, o más conocido, como lo pueden conocer ustedes, como El Pescado. Dame tu mano vacía, que flota en el aire la melancolía. Aún quedan 2 minutos para acabar el día y puedo evitar el dolor solo en teoría. Cubre tu piel con besos, te los dejo en el aire, no te cobro un peso. Pa' cuando te haga falta cometer exceso, la mística se va y el calor sube más todavía. Aparcamos lejos de cualquier mirada, sin importar las horas, encontramos todo lo que nos faltaba. Yo me esperaba un amor para siempre, una vida programada contigo. Pero todo se quedó en un viejo Foursquare. Pero todo se acabó fumando un cigarrillo en el capó, diciéndonos adiós. Si nos quisimos demasiado y lo pintamos en el cielo, te perdí la pista ese verano, como arena entre los dedos. Éramos 2 jóvenes lunáticos, viviendo cada segundo rápido, y nos olvidamos de lo mágico, como todos los demás. Yo me esperaba un amor para siempre, una vida programada contigo. Pero todo se quedó en un viejo Foursquare. Pero todo se acabó fumando un cigarrillo en el capó. Soñé contigo esa mañana, me desperté como si nada, como las luces que se apagan, de repente no estás. Éramos 2 jóvenes fingiendo
ser lunáticos, viviendo cada segundo como un ácido lisérgico. Dame tu mano vacía que flota en el aire la melancolía. Yo me esperaba un amor para siempre, una vida programada contigo, pero todo se quedó en un viejo Ford Escort. Pero todo se acabó fumando un cigarrillo en el capó. Para papá, para papá, tu para papá, tu para papá, yeah, yeah. Pero todo se acabó fumando un cigarrillo en el capó, diciéndonos adiós. Pues ahí teníamos a El Pescado o David Otero, el pescado más conocido en el ámbito musical, evidentemente, con Capó, una canción bastante interesante y que a lo mejor podemos escuchar esta noche en la Cueva del Jazz. Aquí también en Living Zamora no perdemos la oportunidad para recordarles que la Semana Santa está muy cerquita y que aquí en la 8 Zamora nos gusta un montón. Faltan días, 27. No desaprovecho la oportunidad tampoco para emplazaros para que esta Semana Santa vuelvan a disfrutar con nosotros este tiempo de pasión. Evidentemente también lo pueden hacer en la calle, pero cuando no les apetezca, nosotros estamos aquí para contarles absolutamente todo durante la Semana Santa. Nosotros nos vamos a ir despidiendo sin antes enseñaros o contaros los ganadores de la última pregunta que hizo Freddy en su cine, ¿no? Y los ganadores han sido María Jesús de la Iglesia y José María Sayago, que se pueden pasar cuando quieran aquí por Cortinas de San Miguel, número 5, en el 6º B, aquí en la 8 Zamora, para recoger sus entradas dobles y disfrutar del cine, evidentemente. Nosotros nos marchamos y le vamos a dar paso ya a nuestro compañero Freddy Reguilón, que nos va a contar toda la cartelera para estos próximos días. Adiós, pasen muy buenos días. Nos vemos el viernes que viene. Adiós.